sería bueno como terminar de hilar eso, que está bien, muy bien hilado, y darle un corolario. Digo, estamos hablando de patrimonializaciones, ¿por qué consideramos patrimonio esto? Así que bueno, y una última cosa que me voy acordando. Eh, Cuando Chueca, el libro es que yo siempre me llamó la atención, siempre yo dije las invariantes, pero es los invariantes castizos en la arquitectura española. Y usted, no sé, supongo yo que por ahí fue cosa del corrector, quedó variantes. Y son invariantes, es lo que permanece. Pero nada, es un pequeño error formal y demás. Así que bueno, pero muy bueno. Me parece que es cuestión ya de darle el toque final al orden y, y esto. Por ahí la introducción puede aclararlo un poquito mejor, ese orden y un corolario, una conclusión, una especie de corolario Perfecto. final, lo que fuere. ¿Eh? Muchas Pero gracias. bueno, porque tiene esa cosa de ensayo, tiene esa cosa buena de ensayo, ¿no? De que estamos como hablando medio coloquialmente, pero con fundamento, con mucho fundamento. Eso me gustó mucho. Sí, yo les voy a Eh, mandar después que tengo por ahí para que les sirva, si les sirve. eh, pues es interesante el trabajo, a mí me encanta el trabajo, está muy bien organizadito, pero em, sobre un cuaderno de cátedra que tenía guardado, que estuve buscando, bueno, ahora lo encontré, pues lo tenía acá en esta máquina, pues eso no lo encontraba ya, sobre la evolución del patio, pero a mí me interesa por ahí el modelo americano. Hay una parte que habla de cómo el modelo americano del patio, cómo se toma todos estos patios que empiezan desde el patio romano, el patio andaluz, y cómo se traslada a lo que es América. Por ahí le sirve como para hacer una reflexión, un cierre. Este, Perfecto. así que Creo que después eso se los mando del mail de la materia ya al mail de ellos, ¿no? Porque para que Bien. dale. tomen lo que les sirva de ahí, pero bueno, es interesante, está Por eso bastante un dato más está. claro. Está bueno, Así que, está bueno. bueno, Bueno, Alejandra, a ver. ah, le di una lectura. ¿Cómo explicarte? Denso en el sentido de que hay mucha información, mu- hay datos, hay datos. Eh, Pensé, pero me pareció necesaria para entender el sentimiento y lo desde que las élites. pasa, hay, claro, también cuando la reflexión sobre estos datos, pues interesante. Un señor de la élite que dona una colección, que después se incorpora a otra colección, la casa en el barrio de los barrios más exclusivos de Buenos Aires del Las siglo tierras de XX. Sí. hay muchas Eh, críticas después que se ay, desprenden eh, de los papeles, de los textos que están expuestos. sí, Lo de Pincel era inevitable comentarlo porque digo, esas comunidades tienen que ser consultadas a ver cómo quieren que su no, propio patrimonio, este es el sentido que le quise eso dar, pero sí, se pierde un poco ese sentido, uno lo adivina, qué sé yo, trabajamos con artesanías tradicionales en la otra materia que estamos dando y demás, pero digamos, es como si hubiera que depurar un poquito y organizar un poco mejor. Tengo que volver a hacer una lectura, te pido, Paula, que vos también lo leas, yo lo mando ahora al mail de la materia. Dale. Muy Sí, pues interesante. yo ese no lo vi. Los enfoques no, porque lo tengo yo. Es el que ella dijo que se Ese, confundió. Por eso. Bueno. enfoques Ah, incluso teóricos, Laura Jane Smith y el discurso autorizado del patrimonio, tiene tela para cortar y para trabajar, y a veces es como un poco farragoso, incluso tipográficamente, para que te entren las 10 12 páginas, no me acuerdo ahora cuántas tienen,
está el enternileado bien apretadito. Es esos textos densos, en el mejor de los sentidos, pero que esa densidad a Claro. veces conspira un poco contra la comprensión. Entiendo, lo puedo igual estructurar en un formato que sea tal vez más Sí, legible. no solo, pero bueno, déjanos darle una segunda lectura para tener más, seguirlo trabajando vos, si querés, obviamente vas a hacer, pero un poco en ese sentido, y nosotros con la lectura de Paula y la mía, por ahí te encontramos el punto que te desenrieda el ovillo. Porque vuelvo a esto, es una madeja, es muy importante lo que tirás, y no sé si no vale la pena que guardes algunos datos para hacer un trabajo a posteriori, porque primero es un museo muy interesante. Los enfoques que fue teniendo también dan cuenta de la posición de la historiografía, la posición de los estudios sobre el folclore, la cuestión museográfica, la cuestión sobre la artesanía y sobre los artesanos y los distintos grupos que conforman la sociedad argentina y que producen esa artesanía, desde los grupos originarios, las clases subalternas, la artesanía contemporánea. Yo no recordaba que tenía también trabajo sobre artesanías contemporáneas el Museo Hernández. De hecho, ese paso recomiendo la visita para los que estén en Buenos Aires. Las artesanías que son contemporáneas no tienen un lugar muy privilegiado, por eso ellos me comentaron que van recibiendo, hay algo en textiles, pero digamos que la muestra que es fija, que también lo traté de delimitar un poco en el trabajo, la muestra fija es la de platería criolla, y Sí. la otra muestra se va rotando, y Artesanías bueno, de prestigio si las hay, porque aún el gaucho utilizaba los aperos con plata y cueros trenzados y demás en las grandes ocasiones para lucirse, y se invertía mucho dinero aún, personajes y personas de las clases subalternas en esto. Pero bueno, la platería criolla, es más, es uno de los países que sigue produciendo más platería y cuya platería es más requerida, a nivel internacional. Esto lo comentaba siempre Pablo Bonaparte, y, y tomando esto de parte de Juan Carlos Pallarol, que bueno, que es como la autoridad, aunque ahora lo desplazaron un poco, pero bueno, eh, interesante, muy interesante el trabajo, y ya te digo, es como una vuelta de tuerca lo que le falta y demás. Sí, Eh, antes de que sigas, ahí para Ítalo y Carolina, yo después les voy a mandar eso que les dije. El trabajo es un trabajo de un cuaderno de cátedra. Por ahí miren la bibliografía, porque es interesante. La bibliografía por ahí les sirve algo, porque tiene que ver con los patios, pero ya los patios más en lo que es Latinoamérica, ¿no? Por ahí pueden hacer el tema como ellos hicieron como un antecedente de los patios, ver cómo es en Latinoamérica, cómo llega a Latinoamérica, a partir de qué. Entonces, bueno, por ahí les sirve algo de esa bibliografía que está en este cuaderno de cátedra. Así que les digo, yo después se los envío cuando termine la clase para que terminen de darle una vuelta de rosca porque, bueno, el trabajo es muy bueno. Bueno, y este otro después lo miro. No sé y cuál. ahora te lo estoy... Dale. gracias, profe. Y me falta el tercer eje que se lo estaría enviando posteriormente porque ahí también es que hay mucha cuestión, sí, hay muchas cuestiones que tienen que ver con datos y cuestiones que son formales, pero no puedo obviar que, por ejemplo, dejan de depender de la comisión en el 84 y tengo que mencionarlo porque ya no, ahora dependen de la dirección del patrimonio. Entonces, o sea, de Pero caso histórico, yo ojo, tengo, no, eh, profe, ¿cómo? No. perdón que te interrumpa. Eh, Hay que tener en claro que este es un museo de la ciudad que depende de la Dirección General. Dirección General, sí, 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 eso está claro. Para no meter todo el fárrago de la política nacional, es cierto que tiene un contexto porque también... Tiene que eh, ver con política
tradicionales donde fueron descentralizando y después fueron volviendo fueron reestructurando mucho. Sí. Y en el 84 es como que ocurre la escisión ahí y lo tenía que mencionar y también eso me ocupó bastantes líneas, por eso digamos que tiene cierta extensión que tiene que ver un poco con eso. Bueno, Y entiendo un poco denso en ese sentido, pero no sé si obviar la información y también, bueno, hay detalles de la casa, cómo era la casa anteriormente, que bueno, eso también da cuenta de las mansiones afrancesadas de Claro. la gente de la época. sí, Entonces, pero digo, lo digamos, central, estamos hablando acá, bueno, que un personaje de la élite en su casa, qué sé yo, y tenía la colección, y después se adquiere otra colección, y después se va incrementando la colección, se va integrando una colección más vasta, más compleja, pero no sé si hace tanto a la descripción de la casa en sí, si no es un dato que por ahí es, no digo superfluo, pero que no vale la pena sobreabundar. No me acuerdo del arquitecto ahora de la casa. sí, de Picaluga. Ajá. Bueno, Yo como que quise estar en clima de época y también, digamos que ese corte que tiene oligárquico no se pierde en el sentido de que si uno analiza quién hizo las donaciones, vamos a ver que son de la familia Anchorena, de los Lactier, de la colección de los Bausch, que tenían un museo privado, es decir, y muchas cosas que no se mencionan. Por ejemplo, yo le pregunté a la persona que estaba, creo que había una curadora y un guía, y les pregunté de manera informal, bueno, las adquisiciones cuándo se hicieron y cuando me dijeron, no, fueron todas después de la conquista del desierto, me lo dijeron en un tono tan, tan suavizado, inclusive aparece la idea de que la conquista del desierto la hace una entelequia, ¿quién la hace? La hace Roca. Entonces las facciones políticas están muy suavizadas, entonces por eso entiendo que ese corte oligárquico se sigue sosteniendo y tiene que ver con las políticas institucionales también que son bueno. propias de. Entonces, Ah, digamos, veamos una segunda lectura, Paula, Sí, y ahí lo vi que lo mandaste. ajá, ahí lo acabo, sí. Y otra cosita que vi también, el tema de las fotos, un poco el encuentro de los vidrios en los panales, las vitrinas, te impide ella un... con el, Pero no bueno, solo profe, la saqué, va a fijarte que están en la misma fecha que yo le dije que iba a hacer la visita al encuentro. No sé cómo, ya las hice porque realmente está bien, traté está de bien. Pero bueno, y no, eh, bueno. día, qué sé yo, una segunda visita. No sé si pediste permiso para sacar las fotos, si dejan sacar fotos. Fueron sin flash, profe. Y sin el flash y con la luz artificial, realmente es lo mejor que pude conseguir. No, pero digo, Este, por ahí apoyás el celular mismo contra el vidrio de frente, sacás y sale bien encuadrada y todo lo demás. Pero bueno, nada, son detalles menores. yo creo que Eh, yo no tengo problema en hacer otra incursión en el museo y pedir, o sea, vi que nadie me prohibió sacar fotos y está. sin sentido, pero podría preguntarle si me dejan con flash para que quede mejor, no sé. No, porque el vidrio te va a hacer reflejo. No, 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 no. Eh, no, la iluminación está bien, digo, ya te digo, hay como una línea que impide ver la pieza completa, son vidrios bastante gruesos, pues son de seguridad, son piezas muy valiosas. El problema Después en todo pues, caso, el problema en todo caso es del museógrafo que no ha sabido iluminar bien una pieza que con una luz cenital más o menos puntual ya te resuelve bastante bien el problema porque la platería, los relieves que pueda tener son... Yo no sé si está ahora en exhibición o si tiene algunas piezas. El que está cerca, el Museo Nacional de Arte Decorativo, eh, está cerca. sí, Voy cada a tanto hacía de platería, no necesariamente criosa, ¿no? Porque a los Errázuriz y Alvear les interesaba otro tipo de platería, pero bueno.
habían hecho hace unos años una exposición excelente en el comedor. No tenía un guión muy preparado, entonces vos podías ir recorriendo más o menos libremente las piezas. Era básicamente para una exposición para destacar la estética, no había tanto dato histórico de la platería o de la técnica, más que nada algún comentario. Pero tenía luz puntual, la luz en el caso de la platería no daña al objeto, no atenta contra la conservación del objeto, del bien de interés patrimonial. Y como son todas piezas elaboradas, esa luz ya te da el volumen necesario para que la puedas apreciar bastante bien. Pero bueno, detalles. No vamos a criticar a los colegas del museo. A ver, Cabrera, Claudia. Bueno, estuve leyendo, la casa tiene su historia. Hay algunos problemitas con, por ejemplo, dice casa colonial. Si es de 1870 no puede ser colonial. Aparte es una casa, lo que popularmente se llama italianizante. Está la descripción de la historia de la casa. A mí me sigue llamando la atención la puerta principal, porque es muy del siglo XVIII en una casa de fines del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, 1870 y pico, 80. No sé si apareció algún dato más. Y lo que sería interesante también es ver si hay algún plano de la casa, porque con esto de los patios, el trabajo de los patios, el patio de la casona italianizante, Claro. más correctamente neomanierista, después viene la casa chorizo que algunos teóricos dicen, y es la opinión más extendida, que es esa casa de patios, La mitad. por la mitad, Claro, conforme claro. fueron angostando los terrenos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Hay una segunda teoría que supongo yo que la siguen trabajando, la había propuesto en algún momento Javelson, que en realidad la Casa Chorizo es el rancho pampeano, tira de habitaciones cuando había más de una habitación, galería, pero urbanizada. Entonces, colocada en un terrenito flaco y largo, es probable, tienen asidero las dos. Hay todavía casas, que en San Telmo está, la pasada está bastante descuidada. Lo que fue la casa de los Ezeiza, en la calle Defensa, entre Humberto Primo y San Juan, que se llama la Galería de la Defensa. Se restauró allá lejos y hace tiempo, en los años de los 70, principios de los 80, cuando recién se arma la ordenanza del casco histórico, estaba el arquitecto Peña, y es un ejemplo muy interesante de esa arquitectura, de la última arquitectura de origen italiano, porque es de 1880 más o menos. Después ya entre la élite prevaleció la arquitectura francesa y después ese gusto se va derramando a las otras clases sociales. Pero bueno, sí, Paula, decías. Profe, una pequeña acotación. Sí. Me recuerdo que en las clases de historia de la arquitectura que yo tomaba con el arquitecto Alberto Nicolini, capaz que lo alcanzó a conocer usted. Sí, fue vocal de la comisión, falleció hace poco. Sí. Lo conocí bastante. Bueno, Nicolini nos contaba, no me acuerdo de quién tenía una teoría también con respecto a la casa de Chorizo, que decía que la casa de Chorizo en realidad era una casa romana partida por la mitad. Sí, Claro. sí, es la teoría Sí, más esa es la que más se dice. Y que era la adaptación al lote de 866. Es la teoría más extendida y más Escúcheme, y la parte más simpática que me la acuerdo es que decía que el término chorizo no tenía que ver con que las viviendas estén en hilera,
sino porque era Rizzo el apellido del constructor que se había Mira, popularizado haciendo esas claro. casas. Y era la castellanización, digamos, de que cuando le preguntaban cuál es, y el nombre del nombre era, pero sonaba así como Di Rizzo, y terminó siendo de chorizo. O el Chicho Rizzo. Claro, una cosa así. Era muy buena. Mirá, me la quedó grabada, la escuché en el año 70, esa anécdota. Sí, sí. Ya te digo, es Bueno, la teoría más extendida. En Buenos Aires, después de la caída de Rosas, y cuando comienza la inmigración, hubo una especulación inmobiliaria feroz. Entonces, en aquel momento no se construía tanto en altura, pero se subdividía mucho. Entonces, incluso la famosa casa mínima puede ser producto de alguna división feroz que llegó a un terreno de 3 metros de ancho. Está en el pasaje San Lorenzo. Algunos decían que era una parte de una casona que el dueño se la subdividió para un liberto al que le tenía mucho afecto, qué sé yo. Son las leyendas urbanas que algunas cosas no son muy, muy contrastables. Pero sí se ve, hay un plano, que no me acuerdo de quién es, de Buenos Aires 1750, donde en la zona de lo que ahora es San Telmo, que era los arrabales, tanto es así que en algún sentido se le decía a los habitantes de esa zona los forajidos, porque vivían fuera del ejido. Y era un barrio portuario, por ahí por la calle Humberto Primo subían las carretas desde donde fondeaban los barcos en el siglo XVIII. En la plazoleta Dorrego, en la Plaza Dorrego, hacían un alto las carretas y después iban por la calle Defensa, que era la calle mayor, a la plaza, al mercado. Y ese alto lo tenían que hacer porque muchas veces el Cero del Sur se inundaba y hasta que hubo puente pasó un tiempo, bastante. O cada tanto el puente de madera que por ahí había ahí se lo llevaba una crecida, una cosa así. El Alto de San Pedro. Y uno ve en esos planos más antiguos y más certeros, porque hay planos fantasiosos también, que hay muchas casas, porque está bien dibujada, bastante bien dibujada el perfil de lo construido, hay mucho terreno vacante, mucha manzana todavía sin definir del todo, y hay muchas casitas rectangulares que pueden ser ranchitos. No son como las casas bien del centro, que la manzana se dividía en 4, o después se fueron subdividiendo, pero había casas de 2 o 3 patios. Claro, por el tema de que al ser las chacras eran muy espaciosos los terrenos, entonces eran tipo ranchitos. Claro, ahí ya es una zona semiurbana, pero bueno, hay que verlo. Y volviendo a la casa, no sé si hay planos de la casa Mercado, que es el último Me nombre. dijeron que los iban a buscar Ajá. a los planos, porque a mí Yo, lo que me interesaba era la parte de los túneles, claro, pero bueno, me dijeron que me iban a buscar los planos. Lo que sí donde ellos me sí. sostienen es el tema del portón de ingreso, que dicen que es el original. O sea, que se Bueno. restauró como para mantenerlo, pero que es el original. Pero Y en bueno, no una de sé. las fotos, también puede ser que sean algún remanente de arquitecturas anteriores, que como estamos en una zona rural, las novedades, incluso las del lenguaje arquitectónico, las estilísticas, para decirlo en términos más comunes, por ahí llegaban tarde, porque tiene un trabajo la puerta interesante, no parece muy, muy antigua, pero como bien trabajada en los tableros del siglo que se usaban siglo XVIII y muy al principio del siglo XIX. Y una de las puertas interiores que están restaurando
tiene ese perfil y ciertas cuestiones que podría pasar como una tradición entre la arquitectura del siglo XVIII y la del XIX. Porque aparte, las cuestiones, aunque llegaban con retraso a Buenos Aires y con más retraso al campo, a las zonas más alejadas de la ciudad, los movimientos y los cambios en el lenguaje arquitectónico de Europa seguían repercutiendo acá. Y más cuando después empieza a venir mucha inmigración, traían novedades más cercanas, sobre todo los constructores, las cosas. Toda esa arquitectura italianizante que llamamos, que tiene más influencia de Italia estilística que de España, se va imponiendo primero lentamente en la época de Rosas. Quedan algunos ejemplos en el barrio sur de Buenos Aires, pocos, y en otros lugares también, que son en Tucumán, la casa de los Padilla. Si sobrevive, aunque me tengo entendido que sigue en una ruina eterna, derrumbándose lentamente la casa de los Taboada en Santiago. Esa era una vivienda riquísima que tenía un patio octogonal, por ejemplo, una cosa muy poco común. Algunas casas en la ciudad de Corrientes, en Salta, hay muchas casas también de esa época, aunque todos suponemos que es muy colonial. Salta es más neocolonial que colonial la arquitectura. Ese periodo es como el más, si se quiere, el más identitario de la Argentina, pues el más extendido. La cultura italiana influyó mucho más en la zona del Río de la Plata y demás, pero también hacia prácticamente todo el país ha habido constructores o arquitectos o albañiles italianos. Esta, Alejandra, bueno, falta todavía. Bueno, ¿Eh? ahí no sé si vio en las fotos del patio. El patio tiene 3 niveles, porque eran donde ingresaban las carretas, o sea que pasaban por ese portón grande, hasta donde llegaban las carretas tiene un nivel. Desde ahí hacia el aljibe tiene otro nivel, y desde el aljibe hacia el fondo tiene otro nivel, o sea que Claro. en medida que se iba ingresando a la casa, el nivel era más bajo. Está Ahí va bien. descendiendo. Bueno, es un caso particular de una tipología, como decimos nosotros, muy extendida. Habría que ver esas particularidades también, en qué le remiten a su barrio, a la localidad de Billinghurst, al partido de San Martín. Es interesante esta historia de que el tren al final nunca pasó. Yo lo buscaba, ¿eh? Lo Que lo trasladaron. claro. Pero es muy interesante también como parte Sí, de la claro, ahí dinámica. hubo una cuestión económica. Claro, y sí, porque esto debe haber llegado con la crisis del 90, pero digo, ¿cómo el espacio urbano, pero también el espacio geográfico de la Argentina, se va modelando, se va creando, no de una manera absolutamente planificada, no sucede en ninguna parte, pero en la Argentina es particularmente aleatoria y tiene que ver con esos vaivenes económicos en muchos casos, porque básicamente desde la caída de Rosas cualquier planificación quedó librada a las manos de las empresas privadas. Entonces, esto también, la valoración de la casa como factor de aglutinación cultural, como ese tipo de cuestiones que hacen no solo a la singularidad de la casa, sino a qué le otorga a su entorno, en este caso urbano, de una localidad suburbana, pero es muy interesante. Así que a seguir la cuenta. Bárbaro, gracias, profe. Bueno, Luana, vos tenías espera que lo tengo que buscar porque lo leí. El de la quinta paralela.
Es un caso similar. No lo pude leer Sí, más, sí, sí. porque pero digo, interesante. Es un muy buen ejemplo de una casa rural también, porque encima todavía conserva el mirador. Sí, sí. La disposición de esa galería de entrada también es rara. No es de las más normales, pero bueno, ver qué información puedes tener, la verdad es que no lo pude leer en profundidad. Sí. Está interesante la foto donde tiene el cerco, no solo el descriptivo de todas las vicisitudes de la casa, sino también, una vez que tenés una síntesis de eso, que sí es bueno conocerla, ver qué ganó, qué perdió, porque es maravilloso que se haya conservado, y que se haya conservado en un terreno muy amplio, toda una manzana. Sí. Sí, y de hecho lo que pasó que bueno, no lo escribí todavía en el trabajo, porque bueno, estuve hablando hoy, me contaron que en realidad cuando fue, creo que no sé, en el año 2005 más o menos, que los vecinos hicieron como una junta de firmas para que se recupere este espacio que estaba bastante abandonado. Y de hecho encontré en YouTube un video de un chico que se metió dentro de la casa y Ah, bueno, mira. encontró como que había gente viviendo ahí, gente en situación de calle, o sea, estaba como muy deplorado el lugar. Y los vecinos hicieron esta junta de firmas para que el municipio se haga cargo de ese espacio. Y Está. bueno, y recién se hizo en el 2022 eh, todo lo que fue la puesta en valor. Claro, eso Y vos pusiste acá yo veo en el trabajo, está bien cómo lo armaste, porque fuiste armando lo que vas a ir llenando después, Sí, sí. sí, sí, pero está bien, seguilo, está muy bien organizado el trabajo, porque bueno, esto que estás contando es lo que, bueno, después va a ir acá, ¿no? Eh, claro, sí, sí, sí. está Sí, bien. es interesante también ver si puedes conseguir algún dato que hace un poco a los temas que estuvimos trabajando, digamos. El patrimonio, según don Dormaels, no se restaura. Lo que se restaura o se conservan son los bienes del patrimonio, ¿no? Y para hacer bien ese trabajo hay una serie de criterios y de protocolos que se deben seguir para tratar de conservar ese alto valor documental que pueden tener. O sea, yo he visto cosas espantosas hechas con la mejor de las buenas voluntades. Por ejemplo, la Quinta Comastri, que es una casa que debe ser de esa época, y un lugar muy interesante, está en el barrio de La Chacarita. Una escuela técnica funciona ahí y para restaurar la casona que había quedado inutilizada, las aulas están en la periferia es también conserva toda una manzana. Ahí tiene construcciones nuevas y demás. Le mandaron donde había un techo de bovedilla, o probablemente, porque ya nadie sabía, de techos de tirantes de madera, alfajías se llaman los tirantes más finitos, y que se apoyan los ladrillos planos, que es anterior a la bovedilla. Eh, Habían metido una losa que ya era imposible de recuperar, la materialidad mínimamente original de la casa, quedan las paredes. Después no sé bien cómo siguió, porque se hizo cargo de la ciudad de Buenos Aires, bueno, etcétera, etcétera. Pero es interesante ver cómo fue ese proceso. Si hubo Sí, hay, una encontré intervención imágenes, científica, la foto última, la de pintada de color marroncito, un color sí, beige, oscuro, eh, sí, es eso es por ahí defecto de arquitecto, ¿eh? De que está sobre restaurada, como que, y eso pasó pasó también con una intervención que no supervisó bien la Comisión Nacional hace muchos años, estaba en un estado muy ruinoso la casa Marco del Pont, que está en la estación de Flores, en el barrio de Flores, obviamente. La dejaron casi como si lo hubieran estrenado antes de ayer, don Marco del Pont. Y parte de lo que sucede con las intervenciones en esos bienes
es que de alguna manera el paso del tiempo hay que denunciarlo. Yo he visto en varios lugares que uno ve las marcas muy sutilmente de, qué sé yo, un ladrillo que se cayó porque se asentó y entonces está corregido, pero se nota que hubo una fractura, aunque sea importante. Hay muchos datos. Si los conseguís, mejor. Pero vuelvo, el valor fundamental es el reconocimiento como patrimonio que pueda tener esas casas de las que estamos hablando o los murales de Laura para la comunidad. Empecé a ver las fotos, no lo alcancé a leer lo que mandaste, pero hay algunos murales que son muy interesantes y le dan un carácter muy particular a su entorno. Cosa que no es bastante distintivo, por lo menos. ¿Eh? Fíjense cómo hablamos varias veces en zonas de urbanización bastante aceleradas, sin planificación, casi puramente especulativas. Más viejos nos acordamos de Canmar, Vinelli y demás, que compraban fracciones grandes de terreno a unos 20, 30 kilómetros del centro de Buenos Aires, y habrá pasado en Rosario, en Córdoba. En Córdoba está pasando mucho ahora, es un desastre lo que están haciendo y ya a una escala mucho más grande, pues hay barrios cerrados, ahora son barrios cerrados porque es para élite, antes era para clases populares. Prácticamente es un continuo urbano hasta Carlos Paz, hasta Altagracia, Villa Allende y otros barrios que estaban afuera de la ciudad de Córdoba, hoy son parte de la gran mancha metropolitana. Tiene la ventaja de que como el terreno es más ondulado, hay arroyitos que eso, tiene una variedad paisajística un poco más interesante, pero en Buenos Aires se han arrasado propiedades rurales, zonas muy buenas, con loteos absolutamente anómicos, sin espacios verdes, sin conservar algunos hitos de singularidad o algún carácter rural, porque lo hacían para vender. Eran grandes inmobiliarias, ya les digo, compraban terreno, y el único servicio que entregaban hasta muy avanzado la década del 70, del 80, era la electricidad. Después, cloacas, agua corriente, dependían de la napa freática. Esas napas freáticas, que son uno de los acuíferos más importantes del planeta, se terminaron contaminando y demás. Y dieron como resultado, con la consolidación de ese crecimiento, una gran mancha urbana muy anómica, muy sin carácter distintivo. Las únicas regiones que se conservaban eran los pueblos más antiguos, que quedaban englobados en esa mancha urbana, que son Quilmes, que ya es una ciudad, partes de Lomas de Zamora, donde en Temperley está el nudo ferroviario, hay un conocido barrio inglés, ya lo está empezando a arrasar los edificios en altura. Adrogué, bueno, el corredor norte siempre tuvo un carácter muy particular, pero bueno, o zonas de Morón, Aedo, Ramos Mejía, etcétera, etcétera. Lo interesante de lo que vi, tengo que verlo bien, vi la estructura, esto de la sociedad de fomento, los distintos colectivos que se fueron nucleando, pero ya te digo, dentro de esa arquitectura más o menos corriente, de lugares no construidos por arquitectos, sin demasiada planificación, ¿qué está produciendo la aparición de estos murales?
Y te lo digo yo que no soy muy partidario de los murales. Porque se cree que se corrige fácilmente un tema o un problema urbano con un mural. Hay una pared, pongamos un mural. Si esa medianera no estaba, no habría necesidad de mural. Hay cosas que tendría que resolver la arquitectura que no resuelve. Pero dado el caso, y viendo algunos de esos ejemplos, me pareció muy interesante. ¿Lo viste, Paula? Sí. Sí, a mí el tema de los murales me gusta. Me parece interesante. Ahí no estamos de acuerdo, sí. A ver, en el tema de que muchas veces para tapar algo hacemos un mural. Igual este no es el caso. No, Yo lo no, que le tiene haría, alguna singularidad que me pareció muy interesante, me gustó. a mí digamos, hay un muralista creo que les había comentado a ellos que está en la zona de La Boca, que es Omar Gasparito, Sí, que él lo que hace es muy parecido a lo que ella está mostrando acá, en este caso, es tomar temas de lo barrial y de lo que sucede en el entorno y trabajarlos en distintas superficies de lo que es La Boca a través de los murales. O sea, hay un contexto social y que se apoya en la creación de esos murales, ¿no? Que me parece que es bueno, que también ese caso, creo que se lo había nombrado para que lo busque a ver si también sí, encontraba alguna cuestión como para comparar, ¿no? Porque es parecido a la impronta de por qué se hacen los murales, ¿no? Por ahí le sirve como antecedente. Eh, Después, lo interesante de estos murales que son murales que están referenciados a una situación del lugar, no son estos que van armando porque, bueno, buscan un artista X y para embellecer la ciudad. Si bien hay una característica que son estéticos, me parece que lo primordial o la característica de esto es que cuentan algo, ¿no? mm, Entonces, bueno, este, me parece el trabajo interesante desde ese punto de vista, desde lo social, ¿no? Desde lo que cuentan. Por eso yo le había nombrado estos murales de La Boca, los de Omar Gasparito, como para que si quiere buscarlos y ver también, por ahí puede encontrar un punto también de cruce con este trabajo, ¿no? Eh, ah, pero bueno, el trabajo está muy bueno. sí, yo ya te Eh, digo, no lo pude leer, Gasparini, pero Omar Gasparini. No, pero le me... dicen Gasparito. Ah, Ah, claro, es verdad. Me dice Omar Gasparini, claro, pues le dicen Gasparito, es verdad. Es Omar Gasparini, tenés razón. Me hacían seña acá, no, es Omar Gasparini, sí, es verdad. Lo que pasa es que me dicen Gasparito y a mí me quedó Gasparito. Omar Gasparini es. Lo voy a buscar. Dale. Em, Me, lo que a mí me interesó de este tema, en realidad lo vengo siguiendo hace rato, lo iba a presentar a este tema, lo iba a encarar por otro lado en la materia legislación, pero bueno, Ah, al final la materia, pero el tema a mí me interesa y lo vengo siguiendo hace rato, eh, justamente por el contexto social claro. que utiliza. Es como el lema de ellos es o sea, los murales y el arte como acción social, o sea, o sea, unir al barrio, recuperar el barrio Sí, sí, y que sí. el barrio participe. Eso me pareció súper interesante, más allá y participan desde los vecinos, Claro, comerciantes, gente, la misma gente pide y ofrece su frente claro. es como y cada Ah, jornada que se prepara es una fiesta barrial, digamos, desde desde la gente que va a pintar, desde los claro. vecinos, la sociedad de fomento. Mm, Me hace recordar mucho a las viejas sociedades de fomento, clubes de barrio de antes, donde antes realmente la gente se juntaba y se conocían y había como y ese amor por el barrio. claro, por Es eso. ahí que yo a través de los murales veo ese rescate del patrimonio. Bueno, O eso sea, es lo que tiene que estar plasmado en el trabajo, porque realmente se nota, no son murales por un tema estético nada más de embellecer la ciudad, sino tiene todo esto que vos estás contando, por eso a mí el trabajo me encanta, desde ese eh, punto de vista me encanta. por Eh, eso, a ver, bueno, este domingo se concreta la novena etapa, que se suman 10 murales más, ah,
ya tengo como un organigrama, digamos, me armé, ya del mapeo lo tengo hace rato, armado en el Google Sí, Maps más o ve menos. que están Cuando punteados esas. Claro. están sumando, va a ser este domingo, estos 10 más que se suman, pero también ver cuáles de los primeros murales que se hicieron, cómo están, en qué estado están, qué pasan, que seguramente lo que normalmente en cada jornada, en cada actividad, vuelven a reparar algunos, o no a reparar, o a darle ese toque, a revivirlos, o capaz que no sé, Ah, pero tratan de que todos estén más o menos, que se mantengan, va. dos, Entonces, no, dos sí. comentarios respecto de esto y de otra cuestión. Vuelvo a lo del caso, el caso de las casas que se trajeron. Perdón, profe, perdón, no quiero interrumpir, pero me Sí, tengo que retirar. Estamos con 3 situaciones de los bueno, compañeros que han caído detenidos ahora en la represión. Algunos son compañeros nuestros. no, Están no, llamando a no. una... Está, Soy, ya trabajaste, soy ¿eh? comisión directiva de CETERA, por el Oh, tema del desfinanciamiento. Me están llamando a que entre a la reunión de comisión y están sí, cerrando sí, No, la sí. dale. Dale. Secretaría de Todo bien Derechos Humanos, y para que lo sepan fantástico. todos. Dale. Están cerrando la Secretaría de Derechos Humanos por decreto. Sí, Y sí, también soy sí. parte de la mesa, soy parte Oh. de la mesa de consenso. Así que acá me están cagando a pedo al lado, los tendría que hacer pegar. Bueno, Acá nos vamos a anda. la comisión. Anda, No, yo no, estoy hoy dale. con el tema de cultura que también nos están arrasando. Pero No, bueno, no es terrible. No, pero igual nos va a fuerza y afectar a suerte. la universidad también, porque el financiamiento es a todas a Sí, todo el sí, sí, sí. sistema público educativo. No van Sí, a sí, poner sí, un sí. peso más. No, Se no, hoy tiene que hacer estuve, cargo la sí, ciudad. viendo la paritaria docente, la van a hacer caer. Decreto 341, Sí, 342, googleanlo porque nos afecta a todos. estuve Bueno, hoy con el boletín oficial a full, hervía Están mi cerrando la computadora. Secretaría de Derechos Bueno, Humanos perdón, cualquier por cosa después les decreto. cuento. Gracias. Esa dale, contigo. gracias y mucha fuerza Hay y una suerte. reunión. Oh, Bueno, sí lo parió. Buah. ese es el La verdad que panorama que tenemos. es complicado estar Muy dando, complicado. eh, pero igual. Además es complicado dar clases, estamos hablando de un montón de cosas y esto que está pasando en simultáneo. Por eso Sí, yo sí. antes, mientras vos entrabas a la clase, les estaba preguntando cómo esta semana, viste que hubo paro en varias universidades o hubo medidas de fuerza, donde le preguntaba, bueno, cómo habían, si sabían algo bien de eso. Bueno, ahora nos estamos enterando de esto, ¿no? También bastante grave la situación. No, Es no. casi, Son situaciones realmente muy, muy complejas sí, para poder sostener un proceso importante. Bueno, Qué triste, ¿no? Porque qué eso triste, la deja verdad que pensar sí. qué fue lo que pasó el domingo en los votos, ¿no? Tanta ausencia en los padrones y Sí, cómo la gente no se da cuenta de lo que estamos padeciendo. claro, pero sí. digo, Bueno, quiere decir, también es una lectura posible, porque no es el caso de Buenos Aires nada más, el caso de Buenos Aires es un ausentismo histórico. No sí, tal hubo cual. una sola elección que haya votado el 50% del padrón nada más. Ni en octubre del 2001 votó el 75%. Ahí se expresaba la bronca en las caras de Clemente, en las fetas de Mortadela, en cantidades de cosas, en la cantidad de votos anulados, impugnados y en blanco. Que Sí, lamentablemente, y gracias al acuerdo entre Alfonsín y Menem, solo se cuentan los votos válidos ahora. claro. Y, por supuesto, todo el aparato propagandístico del sistema va a decir, el primero es Adorni con el 30,5%. Lo votó el 15% del padrón, pero a Santoro también, el 14%. Ojo, acá Sí, hay sí, descrédito del sistema y es más grande en las clases populares que en la clase media o en la clase alta. En Rosario, en el centro, votó alrededor del 70%. En el cordón sur de Rosario, donde está el tema del narco, donde están las
zonas más pobres de Rosario, el ausentismo fue de casi el 70%. Claro, Hay que desagregar también eso. Ya, sobre todo los más pobres, los que están corridos del sistema, cada vez creen menos en ninguna oferta política, ni en las que claro. supuestamente son las más cercanas. Estamos con un problema. Así que bueno. Uf, ¿cómo es que la maldición de los chinos que te toca en tiempos interesantes? Bueno, este es un tiempo interesante. Estaba diciendo, la materialidad de esos murales. Para que ese mensaje se sostenga, ¿no? A pesar de que sostenemos que el patrimonio es lo inmaterial, la mirada que le damos, para que esto tenga una cierta constancia a través del tiempo y demás, esa materialidad tiene que estar bien conservada. Esos bien. Entonces, todo ese trabajo también hay que ver cómo se hace, sería interesante verlo, porque, digo, si bien no son la misma cosa, obviamente una es soporte de la otra. La materialidad Claro. soporta ciertos mensajes y para sostener esa mirada que uno tiene de valorar este tipo de obras, de bienes, Sí, tiene que estar adecuadamente conservada. sí. Así, O bueno, en su defecto, yo he visto lugares en los cuales se han hecho los murales así y se hace todo con la comunidad, ¿no? Todo un registro de esos claro, trabajos. Entonces, si el mural se va perdiendo, muchas veces dicen, bueno, no, porque tiene que ser así, por ahí el mural se va degradando y bueno, y es eso, tiene que pasar eso, pero si hay un registro hecho, una claro. catalogación, la cual uno después puede ir viendo, aunque se hagan nuevos murales, puede ir siguiendo en determinados periodos Sí, qué murales se trataron y sobre qué temas, ¿no? Eso está. sería otra manera. También. Digo, es Mm, una secuencia posible. claro, Pero bueno, también uno a veces piensa en los palimpsestos en este caso, ¿no? Que claro, se va imprimiendo una capa sobre otra capa, sobre otra capa. Claro, primero se va perdiendo en lo cotidiano las que quedan ocultas. sí, O, sí, bueno, no sé, eso ya no es nuestra decisión. Revisá qué es lo que está pasando y contárnoslo. claro. Mm. Montserrat, vos lo último que entregaste fue el 13, ¿sí? No me acuerdo la fecha, se lo mandé a mail, me contestó Paula. Si quieren me fijo acá la fecha. A ver. A ver, porque yo tengo, salvo que yo Em, haya perdido no, alguno. no, el de la plataforma no, profesor, ¿eh? El de la plataforma no es el último. El que es el último es el que mandé a un mail, A ver. Ah, que me A ver. recibió Paula yo y me tengo dijo del recibido. mail, rescaté 2025, pusiste mayo, 053. Eso, sí, sí, eso Ese. ya me Bueno. Sí. corrigieron. Bueno, no sé, disculpen, sí, el numerito, está bien. Ay, lo perdí, Sí, lo acabo de perder. Sí, ese sí, era. yo lo estoy buscando también. Espera. Me falta, obviamente, pero Sí, Ah, sí. la intención está, veo que hiciste. ya lo avancé un poquito más, pero Ah, bueno. bueno, ahora lo Ahora perdí. Sí, yo lo- lo tenía recién abierto y no sé qué le pasa, se me cerró. el de Esperame. 14 de mayo. Ah, Ma- no, entonces ah, por ahí hay uno más. Acá está. Porque no lo había bajado, lo 13 de tengo mayo. abierto en el 13 de visor mayo. del 13 de mayo. Sí, Sí, ese. bueno, bien es la estructura, es esto, un poco el origen, los testimonios, Bagualera, musicóloga, no, una musicóloga. Sí, Miriam García, que es una discípula acá de Leda. Hay un Juan Quinteros, bueno. Saqué mucho también el programa que tiene Canal Encuentro, Origen de las Especies. Saqué mucho de ahí, saqué otro programa también de la TV pública que hace el Chango Espaciú, que hace muchas buenísimo. entrevistas. Ese Y después, programa es buenísimo. sí, El están del lindos, Chango sí. Espacio, sí. Re lindo, sí, tiene testimonios, qué sé yo. Sí. Y bueno, después algunas cositas de Isabel Aret. sí, Y bueno, y todavía estoy le ahí. da Valladares y.
Sí, ahora estaba con la idea de esto estaba la parte de cruzarlo con Bonfil Batalla, que es cultura propia, y poner la copla española con esta mezcla, ¿no? Y lo autóctono de la baguala nuestra, digamos. Hacer esa... Está. Yo es un tema, hubo el año pasado, fue Candela Massa, que es Claro, cantante. Candela presentó. Pero ella sobre ¿cuál es la que es más triste? La baguala. La baguala. No sé, la baguala. La vidala. No, presentó sobre la vidala. La vidala es más, la baguala es la más antigua y la vidala es más... bueno. Sobre la vidala. Sí. Ok. La Muy vidala se usa interesante. escalas europeas y que yo la baguala no. Bueno. Hay una mezcla también. Es interesante eso. Cómo ese sincretismo se da en tantos planos, en arquitectura, en el lenguaje, más que en el lenguaje, en el habla de las distintas regiones. En pintura, qué sé yo, Los Ángeles Arcabuceros son un producto extrañísimo de el sur del Perú, el altiplano y el norte de la Argentina. Se sigue, yo ahora estaba cerrado, así que no pude averiguar. La última vez que estuve en Jujuy, no vi si seguían, pero hace unos cuantos años, 15, 20 años casi, habían hecho en lo que es Cabildo de Purmamarca, una construcción deliciosa, una escuela un taller de pintura de ángeles arcabuceros. O sea, hacían nuevos originales, que es muy interesante porque es esa, la cuestión de que no hay el artista individual que genera. Claro, eso es todo colectivo. Y el tema este de la música en caja también es una construcción. Sí, claro. Colectiva. Sí. Y donde hay una influencia española o una imposición, pero que si es asumida, ya pasa a ser auténtica. Claro, hay una coplera que lo explica muy bien, que dice, bueno, la copla es española, pero el contenido que tiene la copla cuenta nuestras historias, entonces es nuestro, ¿no? Y la entonación también es muy particular. Sí. Yo Bueno, me acuerdo el trabajo está bien planteado el trabajo, le falta que lo vayas ampliando, ¿no? Sí, ya lo amplié más tarde. Bueno, cuando puedas pasárnoslo. Sí. Bueno, sí. Pero sí, no, está bien el trabajo. Ok, voy por ahí entonces. Bueno, a ver. No sé quién queda. No, creo que de los que ya estuvimos conversando de varios, había un trabajo que también alcancé a leer, pero hoy no está. No, porque ya me dijeron que se dividieron el lunes y miércoles. Así que. No me acuerdo si era está bien. Kramer, sobre los chicos produciendo patrimonio. Después le voy a recomendar un par de textos que me parecen interesantes. ¿Y quién más estaba? No, creo que no está acá. Porque encontré, pero me olvido de subirlos, dos textos que en realidad era una ponencia para un congreso que hablaba sobre la ley federal, qué sé yo, y el patrimonio. Trabajamos un tema que les había comentado, el taller de la memoria. Había que adecuar la ley federal de educación. No me siento muy feliz de ese trabajo, pero encontré una copia y se las quería dar. Pero bueno, el enfoque del trabajo sobre la niñez y las niñeces produciendo su patrimonio es también un desafío, pero bueno, no está la compañera, así que lo vamos a dejar para el lunes o el martes que viene, o el miércoles que viene. Y bueno, si quieren podemos levantar campamento para que sigan trabajando. Sí, yo les estoy mandando al grupo de Carolina y Ítalo lo que le dije de los patios, por ahí les sirve, porque tiene los gráficos de los patios, pues es un trabajo académico, o sea, tiene dibujado los patios como para que por ahí les sirve para el trabajo de eso.
Y es interesante la bibliografía, por ahí pueden buscar la bibliografía consultada y les sirve como para ampliar el trabajo. Después me voy a ir fijando, Perfecto, muchas gracias. no, de nada. Después me voy a ir fijando el resto de los compañeros, porque por ahí de los murales yo también les había dicho que había tenido, bueno, ahora ya estoy acá, así que voy a buscar en la otra compu sobre murales, como para que también a ver si les sirve algún texto, algo de eso. Se los voy a ir mandando, ahora te los mandé desde el, ahí te contesté desde la materia, te reenvié el archivo. Y con los demás lo mismo, les voy a ir reenviando desde el mail de la materia, si hay material como para compartirles, que les sirva para los trabajos, me voy a sentar y me voy a poner al día con eso también como para darles una mano, ¿no? Así que bueno, yo creo Bueno, que podemos hoy, dado las circunstancias, cerrar la clase. sí, la verdad que ha sido, bueno, esto Es que bastante contaba estresante dar las clases Carolina, así, porque uno Sí, está pensando también en todo lo que pasa, sí, ¿no? sí. Yo te A digo, mí me cuesta. estuve todo el día prácticamente. Tengo que hacer también un texto para una publicación en Si te internet. concentrás. Claro, no te puedes concentrar. Claro, porque eso es lo que sucede. Y Realmente, con el problema de que parece que nos degradan el Instituto Nacional del Teatro pasa a ser de vuelta, después de 30 años, una dirección nacional. claro. Están poniendo en disponibilidad, que ya rajaron a muchos que no tenían estabilidad, a 4 o 5 compañeros del Fondo Nacional de las Artes. Claro. A la CONAVIP, que tendría que ser una institución cara a estos animales, porque la fundó Sarmiento, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Sí, sí, sí. la están también degradando a Dirección Nacional, pierden entonces el manejo de sus propios fondos y van a depender nada más que de el criterio de un secretario de Cultura que, bueno, que muy culto no parece. Mm. Así que, bueno, fue un... Igual ni siquiera ya es un tema de ser culto, no, sino es un tema de criterio también acá, es ese, terrible. no, no, Ya es pero un los sentido derechos común. humanos Sí, también es claro, terrorífico. Es sí. todo. Así que bueno, eh, Bueno, vayamos a descansar un rato y después a seguir con lo que tengan que seguir. Y, sí. y nos vemos la semana que viene. Bueno, bueno. Hasta Bueno, y luego. sigan Chao, muchas mandando lo que Gracias, van gracias. chao, a hasta luego. mandar para poder seguir viendo. Y lo eh, mandan acá al mail, así lo podemos ver los sí, dos. sale. Sí, sí, porque Sí, acá se yo pueden creo que subir los después se archivos, todo resolvió bien. ese tema Sí, de sí, los sí. PDFs en la plataforma, pero bueno. Acá es mucho mejor, porque además también le podemos contestar más rápido. Yo ves, mientras hablábamos les mandé el adjunto de la bibliografía. Así que bueno, 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 gente, hasta luego. pasen Gracias. lo mejor posible. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, chao. chao. Chau, hasta luego. Ah, Es terrible, ¿eh? La verdad que no no, sé para qué volví espera que dejemos de... Ahí está. de grabar. Sí.